Arranquemos, por favor. Ok, listo, Doc. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la técnica de cirugía de catarata por facomulsificación y pues hablar, como decía la doctora, de las complicaciones más frecuentes durante la cirugía de faco. Bueno, entonces, pues posterior al bloqueo del ojo, se debe realizar la fijación del globo ocular. Si el cirujano pues desea una fijación, puede ser mediante la toma del músculo recto superior. Se puede hacer con pinzas o se puede hacer con sutura de seda 6-0. Sin embargo, pues esta fijación puede inducir una tosis posoperatoria y es por eso que muchos de los oftalmólogos prefieren usar un anillo de fijación o incluso no usar nada, sino que fijarlo con pinzas a medida que pasa la cirugía. Al momento de realizar las incisiones debemos tener en cuenta que son de dos tipos. Tenemos las accesorias o las paracentesis y tenemos las principales. Entonces la paracentesis son incisiones que son uniplanares y nos van a permitir una introducción de instrumentos que son accesorios, como son los bimanuales, el chopper. También tenemos que la incisión pues, ya principal nos va a permitir realizar una capsulorhexis y el proceso como tal de facomulsificación y por último pues introducir el lente que vamos a implantar. Entonces tenemos que el abordaje de la incisión principal la vamos a poder realizar de dos formas. Está la forma superior y está la forma temporal. En incisión superior va a tener un poco más de dificultad por las órbitas que son profundas o en arcos supraorbitarios que son muy prominentes. Sin embargo, si el paciente no tiene estas características, no va a tener dificultad en las órbitas profundas. Eh, Esa ubicación va a ser mucho más cómoda, ya que la mano pues, del cirujano va a descansar o se va a apoyar en la frente del paciente. Además, esta incisión también puede ser menos molesta para el paciente y tener menos riesgo de endoftalmitis, ya que se encuentra protegido por el párpado superior. Sin embargo, esta incisión puede aumentar la posibilidad de astigmatismo por la cercanía que tiene con el eje visual. Van a existir tres tipos de incisiones. Está la incisión en córnea clara, está la incisión limbar y la escleral. En la escleral va a ingresar posterior al limbo y va a salir en la unión córneo-escleral. En el limbar el ingreso es en el limbo y la salida es en la córnea clara. En cambio, en la incisión corneal la entrada va a ser anterior al limbo y va a salir en la córnea clara. Entonces, tenemos que las ventajas de la incisión escleral es que este tipo de incisiones suelen tener una mejor cicatrización, además tienen mejor autosellado por la forma de embudo que estas van a tener y también van a inducir menos astigmatismo y van a ayudar a reducir el riesgo de endoftalmitis. Sin embargo, tienen ciertas desventajas, por ejemplo, que el paciente también pues, que tiene órbitas prominentes va a ser un poco más complicada esta incisión. Es una incisión larga por la cual se va a dificultar más el manejo de los instrumentos y tienen también un mayor riesgo de quemaduras. Esta básicamente se realiza con un cuchillete 15 y se realiza una incisión de 1/3 de profundidad de la esclera, más o menos de unos 2 a unos 3 milímetros. En la incisión limbar tiene poca dificultad pues de ser realizada, tiene un buen hermetismo, sin embargo tiene cierta dificultad también para maniobrar los instrumentos y pues asimismo también va a presentar algo o puede producirnos algo de sangrado. Y la incisión en córnea clara tenemos ciertas ventajas, como es que es una técnica mucho más rápida, es una técnica que no va a existir ningún sangrado y es muy usada. Es la de elección en realidad en iris flácido o en una cámara estrecha, ya que vamos a tener poca interferencia con el iris. Sin embargo, también existe un mayor riesgo de compromiso del endotelio con este tipo de incisión y debe ser también realizada cerca al limbo y no de manera anterior, ya que podemos encontrar o podemos formar pliegues afectando ya la cicatrización y el sello pues hermético, que pues recordemos que la córnea es totalmente avascular. Bueno, tenemos que hay varias formas entonces, de realizar la incisión principal. Una de esas formas es la incisión corneal autosellante en 3 etapas y esta va a ser valvulada. Se realiza en el cuadrante superior. Entonces tenemos que la incisión en túnel corneal de 3 etapas empieza por una incisión corneal perpendicular a 1 milímetro del limbo más o menos, como podemos ver aquí. Esta primera incisión va de 2,5 milímetros a 3 milímetros de largo y se realiza con una profundidad aproximadamente de unas 300 micras. En un segundo momento, en un segundo paso, vamos a hacer una incisión paralela a la córnea en forma de túnel, más o menos de unos 7,75 milímetros a unos 2 milímetros aproximadamente,
que es lo que vemos acá, este túnel de acá. Y el tercer paso ya es penetrar la cámara anterior. Esto pues va a hacer que forme un labio interno y pues esta técnica se considera o agrega un factor de seguridad adicional que cuando se hace en 2 pasos. Y existe la incisión en túnel límbica, pero de 2 pasos, que es la que vamos a ver acá. Se inicia en la córnea justo en el limbo y esta se va a extender a través del estroma más o menos unos 1.75 a 2 milímetros antes de entrar ya a la cámara anterior. Esta longitud en túnel es muy importante para asegurar que la incisión quede autosellante y pues además un túnel corto, por el contrario, puede resultar no ser autosellante. Bueno, tenemos también el abordaje temporal. Este se proporciona un acceso más fácil a la cámara anterior, en especial los pacientes que tienen una hendidura palpebral pequeña o los que tienen lo que decíamos unas cejas prominentes. Ese tipo de incisión está más alejada del eje visual y por lo tanto va a estar menos propensa a inducir un astigmatismo. Además que pues al estar alejada del eje visual, cualquier edema corneal después de la cirugía que sea cercano a la incisión no va a afectar tanto la rehabilitación inmediata como si lo haría en una incisión pues, principal superior, perdón. Sin embargo, esta incisión también puede pues, realizarse un poco incómoda o cómoda para el cirujano que es ambidiestro, pero pues incómoda para el cirujano que no es ambidiestro. Pues además esta incisión también va a tener mayor riesgo de fotofobia si llega a ser lesionado el iris que la superior. Bueno, tenemos la incisión auxiliar. Esta se debe realizar antes de la incisión principal. Va a servir como entrada para un segundo instrumento, el cual va a ser muy necesario pues, para las maniobras de extracción del núcleo. Además, esta incisión también nos va a ayudar a la inyección de viscoelástico con el fin de mantener pues, la cámara anterior formada y para la manipulación también del núcleo o la irrigación y la aspiración de masas. Esta puede ser una sola incisión auxiliar o pueden ser 2. La incisión auxiliar de tipo corneal, esta va a ser monoplanar y tiene un ancho aproximadamente de 1.5 milímetros y es una incisión que va a ser también autosellante. La paracentesis debe ir más o menos 3 horas después de la incisión principal y se debe realizar con un bisturí de 15 grados diseñado especialmente para esta técnica. Entonces aquí podemos ver un video, esta es cortesía del doctor Gerson López, donde podemos observar que el doctor va a realizar primero las incisiones auxiliares, las realiza a las 3 y a las 9 horas con un bisturí de 90 grados y es una incisión monoplanar. Aquí se va a inyectar viscoelástico y después de inyectar el viscoelástico vamos a empezar a realizar la incisión principal, la cual el doctor lo hace de manera superotemporal y la hace en 3 planos. Ahí vemos que va a inyectar el viscoelástico por una de las paracentesis, formando la cámara. Y ahí ya procede a hacer la incisión principal, triplanar supratemporal. Listo. Bueno, entonces es importante saber dónde vamos a realizar la incisión en pacientes con queratotomía radial, ya que estos pacientes pues están envejeciendo y están desarrollando cataratas y cada vez es más importante dominar pues de forma segura y eficaz para tratar pues a estos pacientes. Entonces los ojos que se han sometido ya a una queratotomía radial van a presentar dos desafíos distintos para el cirujano de cataratas. El primero es la curvatura de la córnea, se va a encontrar totalmente alterada y irregular después pues, de este procedimiento y eso va a hacer que la queratometría y los cálculos de los lentes intraoculares no sean exactos. Y pues en segundo lugar es la anatomía que va a estar también alterada. Es una córnea pues que va a conducir a desafíos técnicos durante la cirugía de facomultiplicación. Entonces tenemos que las incisiones que se realizan, pues, o que se realizaban antes, tenían un patrón muy similar a un radio que se extendía desde la zona óptica central, más o menos unos 3 a unos 4 milímetros hacia la periferia y llegaban hasta 1 a 2 milímetros de limbo.
Estas incisiones iban a comprometer incluso el 90% de profundidad del estroma corneal y varían en número desde 2 incisiones hasta 32 incisiones en los casos más extremos. Sin embargo, lo más común era encontrar en estos pacientes de 4 a 16 incisiones. Incluso en algunas ocasiones se agregaba cortes en T u otras pequeñas incisiones perpendiculares a las incisiones radiales. Entonces, lo que se recomienda o lo que es clave para estos pacientes es evitar el cruce de las incisiones de FACO con las incisiones de queratotomía radial, ya que si se realiza una incisión de FACO que sea pues en la córnea, justamente la incisión de la queratotomía radial, va a existir una alta posibilidad de que el techo de la incisión de la FACO se nos abra a lo largo pues, de toda la incisión. Y eso es debido a la manipulación durante el procedimiento y pues estas incisiones abiertas pueden llevar a una inestabilidad primero de la cámara anterior y también pues después de que terminemos la cirugía dificultad para cerrar esta incisión. Entonces, en estos pacientes van a existir muchas opciones quirúrgicas. La primera es que cuando vemos que el número de incisiones son pocas, como en el video, podemos hacer o vamos a hacer la incisión porque hay un suficiente espacio entre incisión e incisión para crear una nueva incisión corneal pues, para la FACO, sin llegar a cruzar ninguna de las antiguas. Sin embargo, si las incisiones son demasiado numerosas, debemos considerar otro tipo de incisiones, como realizar un túnel escleral, ya que vamos a evitar tocar las incisiones anteriores y por ese tipo de incisiones podría requerir, pues ya cuando hacemos en túnel, podría requerir una peritomía y posiblemente pues suturas después del procedimiento. Otra opción que hablaban es las microincisiones, que son menores de 1.5 milímetros y que se deben hacer en córnea clara entre las incisiones anteriores, pues si hay suficiente espacio. Bueno, entonces una de las complicaciones frecuentes es la realización... María Alejandra, devuélvete a la anterior. Y no mencionaste la opción que es la más recomendada, que es la incisión limbar posterior, o sea, escleral. Bueno, lo que se recomienda usualmente en estas incisiones, en estas córneas incididas, fíjate que esa que estaba mostrando tiene 12 incisiones. Sí. Y allí pues no se veía muy bien, pero creo que se metió corneal. Sí, todo. Mira otra vez. Yo lo puse. O sea, sino que hay un espacio ahí bastante grande. Entonces... cuando hay un espacio suficiente y estamos seguros que esa incisión va a quedar contenida entre las incisiones, sí, no hay problema. Lo que pasa es que allí no había ninguna incisión. No me parece. Incisión, sí. Raro, ¿no? Porque ahí hay 12, pero es decir, esa es la idea. Cuando está contenida dentro de 2 incisiones, los que hacen incisión por córnea clara, pues no hay problema, pero usualmente la recomendación es irse en limbo posterior escleral. Listo, doctora, perfecto. ¿Okay? Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que una complicación frecuente es la realización incorrecta de las incisiones por córnea clara, ya sea por realizarla muy corta o que la disección del túnel quede demasiado superficial o por el contrario que sea una incisión larga, también superficial, que puede no resultar ser autosellante como lo queremos. Y pues si ya es muy grande puede ocurrir incluso un prolapso persistente de iris durante la cirugía. Entonces, pues cuando pase esto, lo que nos dicen es que podríamos hacer como en la imagen superior a la izquierda, que es esta de acá, donde vamos a abandonar el túnel que hicimos, en este caso es el que se muestra en color rojo, que nos quedó superficial, y vamos a regresar al surco vertical inicial, y aquí vamos a colocar el bisturí de manera más profunda, formando un segundo túnel, pero con una profundidad adecuada, que se localice justamente abajo del túnel que quedó superficial.
Otra recomendación es que si tenemos muchos problemas con la incisión, lo mejor es cerrarla con una sutura pues Bricky, la cual se va a absorber, y debemos desplazarnos a otro punto cercano para empezar una nueva incisión. ¿Con una sutura qué dijiste? Vicryl, Doc. No, nunca se usa Vicril en la córnea. Ah, Doc, qué pena, encontré eso. Nunca. Listo, Doc. ¿Ok? Bueno, genial. Siempre monofilamento. Listo, Doc, perfecto. Bueno, otra complicación ocasional, pero importante, es el desprendimiento de la membrana de Descemet. Las principales causas son un ojo hipotenso mientras realizamos el túnel o mientras construimos la parte interna del túnel que pues vamos a hacer la incisión. Y es por eso que es muy importante la inyección de viscoelástico a través de la paracentesis, y así poder realizar una incisión primaria sin tener ninguna dificultad. La segunda pues, causa va a ser la introducción del bisturí en dirección equivocada cuando estamos construyendo la pared interna ya de la incisión. Y la tercera causa es introducir forzadamente la punta del fajo o para colocar ya el lente plegable a través de la incisión si es demasiado pequeña. Debemos de recordar que no es solamente el desprendimiento de la DSM, sino que eso también va a llevar a un edema corneal y pues a una inflamación, que esto pues va a ser muy importante. Y si la inflamación es muy fuerte, va a llevar a una descompensación corneal progresiva del paciente, incluso pues a una queratopatía bulosa, lo cual pues puede terminar eventualmente en un trasplante de córnea. Entonces vamos a tener que es bastante importante pues prevenir este tipo de complicaciones. Como posible complicación en la incisión, de las incisiones tenemos también el astigmatismo inducido. Entre más corta sea la incisión, mayor astigmatismo nos va a inducir. Por el contrario, si hacemos una incisión larga, nos va a permitir un mejor sello y una menor inducción del astigmatismo. Además, una incisión corta podría también terminar en lo que es un prolapso de iris, como ya pues habíamos comentado. Y en este caso, los pacientes que tengan un astigmatismo a 90 grados, o sea, con la regla, no podemos hacer una incisión temporal porque lo que haríamos es aplanar el eje horizontal. Pero si el paciente tiene un astigmatismo en contra de la regla, podemos hacer una incisión temporal con el fin de aplanar pues este eje horizontal. Con respecto a esto, perdón Sí, que estás diciendo, la idea sería poder posicionar la incisión principal en el eje más curvo, es cierto, exacto. pero muchas veces el eje más curvo está en una posición que no es cómoda o que el cirujano no maneja bien. Sí. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta para que preoperatoriamente uno calcule, dependiendo de dónde va a ser la incisión, qué astigmatismo va a inducir y en este caso compensarlo de ser posible con un lente tórico, ¿no? Ok. Pero no es que uno se vea pues como un pulpo tratando de hacer, por ejemplo, no sé, en un astigmatismo eh, oblicuo, que no esté a favor de la mano dominante de uno o contra la regla, no necesariamente hay que incidir por el eje más curvo si uno, repito, no maneja con facilidad esa vía de abordaje, Ok, doctora. ¿ok? Sino, obviamente, tener en cuenta lo que uno va a hacer y como acabamos de hablar, compensar luego con el lente intraocular que vamos a poner el astigmatismo inducido o el astigmatismo que no pudimos disminuir con la incisión. Perfecto, doctora, listo. También tenemos que entre más grande sea la incisión, será un mayor aplanamiento del eje, y esto nos va a ayudar también a reducir algo el astigmatismo. Sin embargo, pues recordemos que entre más grande sea la incisión, también más tiempo va a llevar el paciente de una rehabilitación visual. Hay que recordar que también entre más lejos del eje visual del paciente, va a tener también un menor astigmatismo, y es por esto que las incisiones corneales tendrán mayor astigmatismo que las limbares, y las limbares mayor astigmatismo que las esclerales. Bueno, tenemos que otra complicación descrita por la realización de las incisiones son las quemaduras, si no tenemos obviamente un adecuado cuidado, y básicamente esto es como si cauterizáramos la córnea, y con esas quemaduras no tendríamos pues mayor problema durante la cirugía. Sin embargo, después de la cirugía, posterior a esta vamos a tener o vamos
a presentar posibles escapes o fugas, y es por eso que recomienda que si se presentó ese problema durante la cirugía debemos suturar el área de la quemadura al finalizar pues ya la cirugía. Esta estructura no se deberá de realizar tratando como de aproximar lo más exacto que podamos los bordes, ya que podemos inducir un astigmatismo. Lo que ellos recomiendan es realizar una sutura en los bordes anteriores del túnel a la superficie pues, posterior de la incisión, utilizando ya unas suturas de colchonero. Sin embargo, ese tipo de suturas puede persistir una pequeña separación entre los bordes, pero a pesar de ello está descrito que logran hacer un buen sello ese tipo de sutura. En cuanto al astigmatismo, pues también se podría presentar un grado de astigmatismo, pero pues va a ser pequeño. Incluso lo que leía era que el paciente podía mejorar o resolverlo a través del tiempo si era un astigmatismo inducido pues por una quemadura. Perdón, ¿cuál Sí. encontraste que fueran las causas más frecuentes de quemadura corneal? Porque afortunadamente es una complicación que pues ya esto casi no se ve, Sí, ¿no? Afortunadamente, porque eso de que induzca un poquito de astigmatismo y que en el tiempo se controle y que casi no pasa nada, no, una quemadura corneal es una complicación bien compleja, no solo de manejar intraoperatoriamente, ¿sí? Sino en el postoperatorio puede dejar astigmatismos permanentes de manera muy importante. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes de quemadura en la incisión, de lo que has revisado? Es que la causa pues, principal es una cámara estrecha, que lo que va a hacer es que si no colocamos buen viscoelástico y no mantenemos la cámara, va a ocluir como la pieza principal del faco y va a hacer que se recaliente. Pues no necesariamente cámara estrecha, ¿sabes? Es principalmente una incisión muy apretada, ¿sí? Que no permita que fluya adecuadamente pues, el líquido alrededor de la manga de la pieza principal. Y en segundo lugar, el uso de viscoelásticos dispersivos, ¿sí? Que tienden a tapar como los poros allí de la solución de irrigación. Entonces, tener en cuenta esto, repito, es una complicación pues bastante rara. Siempre que uno esté operando, pues obviamente estar con el ojo encima de la punta del faco y de lo que uno está haciendo, pero nunca perder la visión allí ligeramente periférica de qué está pasando con la incisión, etcétera. Entonces, tenerla en cuenta como una posibilidad, y de verdad es una complicación bastante indeseable, diría yo. Merceditas y Alejandra, buenos Adelante. días. Buenos días, Osquitar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, mira, adicional a lo que tú has dicho, yo diría que una causa importante de la quemadura de la incisión es hacer faco en cataratas con núcleos muy duros, porque eso nos obliga a usar un poder muy alto de ultrasonido y un tiempo muy largo. Entonces, eso hace que la punta se recaliente. Pero es cierto, cada vez vemos, yo hace mucho tiempo no tengo esta complicación, también porque los sistemas de facomulsificación han evolucionado y son mucho más eficientes en este momento, de modo que es muy raro, pero yo tenía estas complicaciones cuando me metí a hacer cataratas muy duras y con una tecnología pues anterior. Perfecto. Correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces siguiendo por acá, tenemos el síndrome de iris flácido. Este en realidad pues no es una complicación, sin embargo pues podría llevarnos a complicaciones si no entramos preparados para encontrarnos. Este iris es normal en pacientes que toman tamsulosina u otros adrenérgicos alfa-1 pues por vía sistémica. Este medicamento se usa mucho para la hiperplasia benigna de la próstata y es fácil que esos pacientes presenten un estroma iridiano que sea flácido, que se ondule fácilmente ya con la respuesta de la irrigación. Además tienen también tendencia a la miosis y el prolapso de iris.
Y debemos pues ingresar a la cirugía preparado con unos retractores de iris en estos pacientes para no tener ninguna complicación. Otro factor de esos pacientes es que pueden presentar una ruptura de la cápsula posterior y una elevación de la presión intraocular más fácil que los pacientes que no tienen este tipo de iris, y pues esos pacientes deben inyectarse bastante viscoelástico entre el iris y la cápsula anterior para facilitar la colocación de los ganchos de retención. Otra complicación que podemos encontrar es el iris pues en el iris de manera intraoperatoria, es la iridodiálisis, que es el desgarro de la raíz durante la operación, y esto pues básicamente se debe a la manipulación de los tejidos intraoculares. Por ejemplo, al hacer la incisión de la punta del faco o del lente que vamos a implantar, puede lesionar el iris. Y pues si la iridodiálisis carece de repercusión óptica o de estética, se puede dejar, pero si esta es más extensa o ya puede causar problemas ópticos o estéticos, es necesario ya suturar la base del iris y pues a la incisión con una sutura ya permanente de monofilamento. También tenemos como complicación la citodiálisis, que va a ser la separación del cuerpo ciliar de su inserción en el espolón escleral, y puede ser gracias también a la manipulación quirúrgica de los instrumentos, y eso se puede observar mediante la gonoscopia, ya mostrando como un receso profundo en el ángulo con una separación entre la esclerótica y el cuerpo ciliar. Aquí está indicado un tratamiento. Si ya después de la cirugía vemos que el paciente comienza hipotenso y esto pues se empieza a cronificar, entonces podemos llevar al paciente a láser de ergón postquirúrgico. En cuanto a este tema del iris flácido, este fue descrito por primera vez por el doctor David Chang, creo que fue en el año 2008, en donde él encontró que los pacientes, principalmente de sexo masculino y mayores, presentaban este síndrome que él le llamó el floppy iris, el iris flácido, porque veía cómo bailaba ese iris durante la cirugía y tenía una mucha mayor tendencia la pupila a contraerse durante el procedimiento, haciendo pues obviamente mucho más altos el riesgo de complicación. Nosotros, cuando estamos viendo a un paciente preoperatoriamente, siempre debemos preguntarle, sobre todo pues a los hombres, pero amén a las mujeres también, porque también se usan, digamos, medicamentos que pueden tener este efecto cuando hay prolapso de vejiga y cuando hay urgencia urinaria, etcétera. He visto que los urólogos muchas veces usan en las mujeres, y uno, pues obviamente no hay próstata, no asume que lo puedan recibir, nunca pregunta. Y yo tuve un caso de una mujer con iris flácido y obviamente pues a mí ni se me había ocurrido preguntar si ella tomaba algo, y fue bastante difícil. Entonces, siempre preguntar a estos pacientes si están en tratamiento para hipertrofia prostática benigna, y prepararse uno mentalmente antes de la cirugía, porque estos pacientes requieren pues consideraciones especiales. Lo primero, las incisiones, así uno las haga, por ejemplo, limbares posteriores, tienen que ser un poquito más largas para que tengan una entrada más anterior en la cámara anterior, ¿sí? De esa manera nos vamos a disminuir pues la posibilidad de complicaciones. Por otro lado, si es posible, si la hipertrofia prostática no es muy importante, se puede atropinizar al paciente. Ustedes saben que la atropina, dada tópicamente, le puede generar al paciente una retención urinaria. Tratar de disminuir, hay pacientes que incluso habiendo suspendido la tamsulosina, pero habiéndola tomado muchísimos años antes, pues el efecto, aunque la hayan suspendido, persiste. Pero la idea es tratar uno de disminuir la dosis o tratar de suspenderla en el perioperatorio, aunque, como les digo muchas veces, aunque se haga, pues no disminuye el riesgo de complicaciones. Trabajar con adrenalina intracameral,
Es decir, uno cubrirse en salud, así el paciente inicialmente haya dilatado bien, adrenalina intracameral, la atropina, tener siempre, como tú dices, los ganchos, porque no es nada infrecuente que tengamos pues el cierre de la pupila. Hay casos en donde la pupila no dilata desde el principio adecuadamente y se deben colocar. La técnica tiene que ser una técnica, diría yo, de slow motion para disminuir como estos altos flujos dentro de la cámara que pueden estimular al iris y tener pues mayor riesgo de contraerse. No sé si haya otra anotación con respecto a esto. Yo le tengo mucho respeto y creo que todos al paciente que toma tamsulosina, sobre todo en los pacientes que quieren o que van a cirugía con un lente premium, ¿sí? Ustedes saben que está absolutamente demostrado que aumenta el riesgo de complicaciones, entonces siempre a estos pacientes que vamos con un lente premium, decirles que cabe la opción por el más alto riesgo de complicaciones que no se les pueda poner ese lente primario. Siempre ir uno con un plan B, ¿sí? De un lente alterno, y más en estos casos que son más riesgosos. ¿Algún otro comentario? Sí, claro, adelante. Sí. Yo hace una semana tuve un caso de iris flopping, un paciente que yo pues detecté en la consulta. El paciente llevaba 3 meses tomando tamsulosina y lo suspendió 3 semanas antes. Yo ya desde el principio vi que era un iris una pupila que no dilataba muy bien, a pesar de aplicarle pues tropicamida, fenilfrina, ya sabía que ese paciente iba a ser, además tenía cámara estrecha. Entonces, la recomendación ahí es que cuando entré a cirugía, definitivamente no dilató la pupila. Yo ya había hecho la recomendación de usar los retractores de iris. Entonces entré con retractores de iris y así todo, pues más fácil la cirugía, pero sin embargo el iris se movía un poco, sobre todo en el área de la incisión. Entonces, otra cosa que hay que tener cuidado es, así como ellos como no dilatan, porque es un iris muy flojo, tampoco cierra. Entonces la recomendación es al final de la cirugía intentar cerrarla, a pesar de que uno a veces pone mióticos, no cierra, queda como dilatado, y ya en algunas ocasiones de otros casos anteriores me quedaron pacientes con esas midriasis ahí medias que les trae mucho fotofobia, incomodidad al paciente. Entonces aprendí que al final en estos pacientes uno debe intentar, así sea mecánicamente, con un Sinski y cerrar tocarlo. Sí, irlo cerrando cuidadosamente, intentar que esa pupila quede lo más regular posible, más centradita posible, porque si uno no hace eso, por lo menos la experiencia que yo he tenido, esos pacientes quedan con esas pupilas muy irregulares y midriáticas. Perdón, ¿puedo decir algo? Por supuesto, por supuesto. Mira, la experiencia que yo tengo en estos casos, cuando yo coloco los retractores de iris, evito colocar el lente multifocal porque siempre queda una midriasis que le va a molestar mucho al paciente para el futuro. Mucho deslumbramiento. Ok, Doc. Ese es un tip importante, ¿sí? Otra cosa, digamos, uno de los mayores riesgos es el daño del iris en el sitio en donde uno hace la incisión principal. Entonces, también se recomienda poner, en casos de iris muy flácido, un retractor subincisional en la incisión principal para retraer el iris allí y evitar, pues, que uno cuando esté entrando y saliendo por esa incisión vaya a tener más riesgo de alterar el iris allí. Perfecto.
Okay. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos por acá. Bueno, entonces después pues seguirá la capsulorhexis, que si se hace anterior, que si se hace continua, pues bien realizada, será un paso esencial para la realización exitosa de la facomulsificación. La razón principal de su importancia es que la capsulorhexis nos va a ayudar a prevenir la descentración del lente intraocular y pues podemos colocar azul de tripano antes de realizar la capsulorhexis para exponer la cápsula posterior y pues poder guiarnos mucho más fácil. Entonces vamos a realizar una punción o un desgarro en la cápsula, más o menos a las 10 del meridiano, y posterior a eso vamos a sujetar el borde de este desgarro, ya sea con un cistítomo calibre 26 o con pinzas como lo trata, y vamos a empezar a ejercer una suave tracción extirpando una porción circular de la cápsula anterior. Eso lo vamos a hacer en sentido antihorario, y una vez finalizado el desgarro circular se va a retirar el opérculo que nos quedó. El tamaño que se recomienda para hacer la capsulorhexis es de 5 a 5.5 milímetros, aunque esto pues podría ser modificado de acuerdo al lente que vayamos a implantar. Otra forma es hacer el desgarro de manera central, ya que esto va a disminuir la posibilidad de desgarros o de extensión de estos desgarros hacia la parte periférica, y pues después vamos a continuar en contra o a favor de las manecillas del reloj, ya sea como pues el cirujano lo considere más cómodo. Uno de los avances pues, más importantes en la realización de la capsulorhexis circular, pues que sea continua en las cataratas que son hipermaduras, que el reflejo rojo ya no es visible. También pues, nos puede ayudar la tinción de la cápsula anterior a través de diferentes sustancias, como la fluoresceína al 2%, el verde de indiosanina o el azul de tripano, y pues así poder mejorar la visibilidad de la cápsula anterior. Entonces aquí podemos... María Alejandra, una de las cosas que también hacen los colorantes, en el caso principal o particular del azul tripán, es que no solamente tiñe la cápsula, sino que cambia un poquito su consistencia. La hace un poquito más firme. Okay. No sé si han notado cuando uno lo usa, ¿sí? Que la cápsula se pone un poquito más tiesita. Esto puede ser pues beneficioso, pero al mismo tiempo aumenta a veces el riesgo porque pues se hace un poco más rígida. Yo recuerdo una sesión de complicaciones en faco con el doctor Bobby Osher, Robert Osher, que es pues un maestro en el sentido de la palabra, en donde primero tenemos que estar pendientes de qué tipo de colorante aplicamos. Por ejemplo, en el azul, no todos son iguales. Hay unos que pueden generar un poco de inflamación en la cámara anterior, después, etcétera. Así que, pues primero, fijarse bien en la calidad del azul que vamos a colocar. Y segundo, que hoy en día veo que es una práctica bastante extendida de usarlo casi que de rutina, porque se ve que alteraciones a nivel endotelial, un buen colorante no van a generar, ¿sí? Pero sí puede facilitar bastante la visualización, sobre todo en casos como tú dijiste, no necesariamente esperar pues a que no haya nada de reflejo rojo, sino ciertos tipos de catarata que de verdad no permiten una visualización muy fácil. Eso, Merceditas, quisiera complementar ese comentario tuyo tan importante, porque yo también Adelante. he notado en las nuevas generaciones de oftalmólogos que casi que están usando el azul de tripán de rutina. Y yo creo que es muy bueno insistir en los residentes ese punto, Merceditas. Todo tiene esa su indicación. Y es una tendencia, sí, pero como te digo, esa es una tendencia internacional, ¿no? Porque facilita, y no solamente facilita, sino que hace la cápsula más manejable, de acuerdo pues a las cosas que se han visto, y la recomendación que se da en este momento es eso. Por eso esa tendencia que tú ves, Osquitar, a usarla en todos los casos. Pero adelante, tú estás hablando de indicaciones específicas cuando el recurso tampoco pues es tan fácil de conseguir. Sí, o sea, ¿no? es decir, todo tiene su indicación.
y nada está exento de riesgos. Es decir, Correcto. el hecho de introducir una sustancia adicional en la cirugía implica riesgos. Riesgos, por ejemplo, de que no se inyecte la sustancia que ha pasado, riesgo de endoftalmitis, que esté contaminado el frasco del azul de tripán. Es decir, hay riesgos. Cuando uno hace algo adicional, tiene sus riesgos. Yo le insisto mucho a los residentes cuando operan conmigo, no usar el azul de tripán de rutina. Obviamente que hay indicaciones. Si tú no tienes un buen reflejo rojo, úsalo. Cuando yo hago la capsulotomía con láser de femtosegundo, lo uso porque quiero detectar los tags y es más fácil con el azul de tripán. Pero no usarlo de rutina, no solamente porque se induce un riesgo adicional, sino, digamos, la habilidad del cirujano. No siempre van a tener el azul de tripán disponible, de modo que es bueno que ellos como residentes tengan la sensación de hacer la capsulotomía sin azul de tripán. Yo creo que desde el punto de vista de aprendizaje también es importante no usarlo de rutina. Yo quiero comentar una cosita. Buenos días a todos. Yo estoy de acuerdo completamente con Oscar y yo tampoco lo utilizo de rutina. Básicamente por los mismos preceptos. En la medida que uno sea menos agresivo con la cámara anterior, en la medida que uno introduzca menos veces el faco, en la medida que uno introduzca menos instrumentación, menos sustancias, pues va con una cirugía un poquito más segura. Y yo creo que las indicaciones pues deben ser más o menos claras y deben tener un porqué. Entonces, en pacientes que no tengan un buen reflejo rojo o no tengan una buena visualización, pues ese es el paciente para indicación. Y son, digamos, temas de controversia, porque obviamente cada quien, ya después, sobre todo los que tenemos un poquito más de años, cada quien habla, como dice, cada quien habla del baile según cómo le ha ido. Todos tenemos experiencias diferentes, hemos tenido pacientes diferentes y es muy importante para los residentes que vean cirugías, que vean pacientes, que vean videos y que formen criterio. Y ya cada uno va a tomar la decisión de si realmente se siente más seguro o no, de si realmente ve una indicación o no. Entonces, hay que leer, hay que escuchar a los profes, pero hay que estar en cirugía porque eso es lo que más va a ayudar a que ustedes formen criterio. Pregunten, averigüen, investiguen y con eso van formando criterio para tomar sus propias decisiones y hacer su propio manejo de las facos. Porque finalmente lo que todos hemos pasado es que hemos visto y cuando empezamos a hacer tenemos experiencias diferentes y a partir de esas experiencias que cada uno tiene va formando su criterio para tomar decisiones. De acuerdo. Gracias. Bueno. Entonces, listo. Entonces este video también es cortesía del doctor López, donde se muestra paso a paso el proceso de la capsulorhexis, donde va a introducir un cistítomo por la incisión principal y a las 7 del meridiano comienza a hacer una capsulorhexis con un movimiento hacia arriba y posteriormente doblando el colgajo capsular que resulta sobre sí mismo. Y lo que vamos a observar es la cámara interna del colgajo, la cara interna del colgajo. Empieza a irse en contra de las manecillas del reloj, terminando ya en un desgarro circular. El tamaño de la rexis también pues, va a estar proporcionado por el grado de cataratas, ya que si es un núcleo que es muy duro, la rexis no debe ser menor de 5 milímetros. Alejandra, yo creo que la capsulorhexis debe tener pues un diámetro fijo, independiente de la dureza del núcleo. Y aprovecho para felicitar al doctor Gerson con estos videos tan bonitos y tan educativos. Sí. Estoy de acuerdo. Me uno a la felicitación, está muy lindo. Usualmente la idea de que la rexis tenga un tamaño X es porque la óptica de los lentes intraoculares usualmente es de 6 milímetros. Entonces lo que queremos con la rexis es que quede cubierta esta óptica
al menos en 0.5 milímetros. Por eso se recomienda que tenga aproximadamente 5 milímetros. Muchas veces uno educa al ojo como para tratar de hacerlas de un tamaño estándar, pero existen ayudas, como por ejemplo marcadores que uno puede poner en la córnea, ¿sí? Hacer una huellita como para tratar de seguirla y poder tener pues un tamaño lo más apropiado posible. Muchas veces uno planea un tamaño de Rexis y obviamente depende de las condiciones de elasticidad de la cápsula, pues puede ampliarse un poco. Eso sí, pues eso lo vemos todos los días, pero la idea es tratar de hacer Rexis centradas. Entre otras, había la discusión de si centrar uno en el eje visual del paciente, ¿sí? la Rexis, ¿sí? O en el centro de la córnea. Básicamente aquí vemos una Rexis perfecta, centrada en el vértex de la córnea, en el centro, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes, para los profes, en descentrar uno un poquito la Rexis en pacientes que tienen ángulos capas importantes? Porque eso a mí me ha llamado la atención, que ve uno unas Rexis supuestamente descentradas, pero quedan centradas con respecto al eje visual del paciente. Y cuando uno las ve en el postoperatorio, pues obviamente a través de la pupila se ve el traslapamiento de la cápsula anterior visible allí en el área de la pupila. ¿Han visto eso? Es que Mercedita, esos casos... yo quiero comentar algo Adelante. sobre uno, una Rexis, digamos, pequeña de 5 milímetros sería lo ideal, pero para personas que están comenzando en FACO, cuando usted se le enreda la FACO con una Rexis chiquita, con un núcleo muy duro, realmente es una buena receta para la catástrofe. Entonces, yo sí les recomendaría a los residentes que cuando estén comenzando, hagan Rexis más grandes, que les va a facilitar mucho la FACO. Uno a través de una Rexis grande en algunos pacientes puede a veces luxar el núcleo de la cámara anterior y hacer FACO en la cámara anterior. Obviamente hay que saber también qué lentes se selecciona, porque no puede, es muy difícil posicionar bien un lente pequeñito en una Rexis grande. O sea, no es lo indicado. Pero de entrada yo sí diría, sobre todo para los primeros casos, traten de hacer Rexis grande para que puedan llegar con la punta del FACO y hacer, digamos, más maniobras adentro. Ahora, en lo personal, las Rexis las hago normalmente, como están diciendo, pero yo uso con mucha frecuencia lentes de plato, y en los lentes de plato se pueden hacer Rexis ovales. Y la Rexis oval la puede uno llegar con la punta del FACO, digamos, muy hacia la periferia, y facilita muchísimo las maniobras. Con respecto a lo de centrar la Rexis, yo personalmente creo, y esto no tengo ninguna evidencia científica, pero yo creo que el lente se centra más bien en la cápsula. O sea, cuando usted coloca el lente endocapsular, las ápticas se posicionan en el fondo del saco capsular y el lente queda centrado con respecto al centro de la cápsula, más que al centro de pupila. Y cuando uno tiene ángulos de cierta magnitud, uno ve al final de su cirugía el lente muy bien centrado, y cuando pasa la cirugía resulta que no está bien centrado con respecto a la pupila. Alguna vez comenté con alguno de los proveedores de lentes sobre los lentes de plato, si se podría para esos ángulos capa hacer el diámetro de un lado del plato un poquito más pequeño para posicionar el lente en ojo derecho o en ojo izquierdo en ángulos capa grande. Me dijo pues que era una inquietud interesante, pero ahí murió la cosa. No sé si haya algún tipo de diseño de lentes que permitan compensar ese ángulo capa. Los lentes que no son en plato, cuando uno ve estos ángulos capa importantes, lo que se recomienda es descentrar la óptica del lente,
¿sí? Que quede exactamente en el eje visual del paciente. Porque si no se ve lo que estás comentando en el postoperatorio, que uno dice, no, pues yo dejé mi lente muy bien centrado en el ángulo alfa, que es el ángulo, es decir, es un lente muy bien centrado de acuerdo al saco, pero descentrado con respecto a su eje visual, cosa que es importante en pacientes con lentes multifocales y con ángulos capa altos, ¿no? En los lentes en plato, pues como son más voluminosos, es imposible uno descentrar la óptica, porque es que no, ahí ocupan todo el saco, pero en los lentes que no son de plato, uno sí puede correr un poquito el lente y removiendo muy bien el viscoelástico por detrás y apoyándolo bien en la cápsula, como que tienden a quedarse allí. Lo que mencionábamos del tamaño de la rexis, tienes toda la razón que una rexis más grande permite maniobras mucho más fáciles, desde la hidrodisección hasta la remoción de fragmentos, etc. Sin embargo, esto va a afectar la posición efectiva del lente, ¿no? En lentes premium, digo yo, porque estos lentes que quedan contenidos dentro de la cápsula anterior van a tener una posición efectiva más acorde con respecto al cálculo que uno hizo que los que quedan una rexis muy grande, porque estos lentes tienden a anteriorizarse un poco. Entonces, lo que se puede ver son leves miopizaciones. Y por esa razón es que la idea o el ideal sería tener rexis constantes de este diámetro de aproximadamente 5 o 5,5 para que quede el lente bien contenido dentro del saco. Sí, Merceditas, para aportar respecto a este tema de cómo centrar la cápsulorexis. Sí. A ver, lo ideal, digamos, lo ideal es que la rexis esté centrada en el centro del saco, porque finalmente lo que estamos es reemplazando el cristalino natural por un cristalino artificial. Entonces, la rexis idealmente debe quedar centrada en el saco, no en la pupila. Además, la pupila la tenemos dilatada, de modo que no nos sirve mucho como punto de referencia para encontrar pues el centro pupilar. Pero claro, la dificultad es que no sabemos cuál es el centro del saco, porque no estamos viendo el saco, el borde del saco, ni estamos viendo el centro. Me parece bien. Yo de hecho en algunos casos lo he hecho cuando hago la rexis con Fento, y es que la desplazo un poquito nasal para que la rexis en teoría me quede centrada en el centro del saco capsular. O en el centro del eje visual en ese caso, porque si tú descentras un poquito nasal, no sería en el centro del saco, ¿no? Pues yo aspiraría a que fuera el centro del saco, como no sé cuál es el centro del saco, ¿me entiendes? Entonces... Es difícil, lo que pasa es que digamos que el centraje ideal, según escucha y lee uno, es que debe ser en el centro del eje visual. El eje visual, claro, pero ¿cómo sabes cuál es el eje visual? Intraoperatoriamente es muy complicado. Intraoperatoriamente, si el paciente está con anestesia tópica, tú le dices que mire la luz y ahí tienes la fijación del paciente. O en pacientes que se les pone bloqueo antes de la cirugía, uno puede marcar, ¿sí? Con el marcador en dónde va a tener su rexis con base en el eje visual del paciente. Eso... pero no es fácil, Mercedita. Es decir, son métodos muy burdos, ¿me entiendes? O sea, digamos, llegará el momento en que lo podamos hacer en forma con algún instrumento muy preciso, pero no es fácil. La verdad no es fácil, y ese es un tema de mucha controversia a nivel mundial. La otra cosa es que cuando usted hace una buena capsulorexis, usted coloca muy bien el lente, así usted desplaza el lente tiende a centrarse en saco capsular.
a partir del fondo de saco donde van las tápticas. Ahora, diferente es cuando usted tiene rexis asimétricas que a uno se le mueven y que hace fibrosis de cápsula. Eso sí puede mover, hace más fibrosis de un lado que de otro, eso sí puede mover el lente a un lado o a otro, pero eso es pues imposible de predecir, de tal manera que yo lo que he sentido cuando uno hace rexis un poquito descentradas es que uno sale como muy contento, descentra el lente un poquito hacia nasal, que era lo que yo quería, y finalmente el lente tiende a reacomodarse, a centrarse solito en el saco. Así es, así es. Porque Así las es. fuerzas de tensión que reciben las ápticas del lente son las fuerzas de tensión del fondo de saco capsular. Sí, en teoría, cuando uno descentra un poquito el lente, ha retirado bien el viscoelástico, oprime bien el lente sobre la cápsula posterior, en teoría, ¿sí? Ese lente se tendería a mantener en esa posición y de hecho, cuando uno ve esos pacientes en el postoperatorio, ve que sí ha hecho una capsulorexis centrada en el, digamos, en el centro del saco, pero ha descentrado un poquito el lente de acuerdo al eje visual, ve que queda un poco como cubierto más de un lado que del otro la óptica del lente por la cápsula anterior. ¿Me explico? Entonces le da a uno como temor que vayan a hacer una fimosis que posteriormente vaya a descentrar el lente. Esa es una apreciación pues que aquí yo no sé cómo, sí, o sea, quién tenga la razón, porque siempre me ha entrado esa duda. Yo también creo que el lente per se, por sus ápticas, tiende como a posicionarse en el centro del saco, ¿sí? Sí, sí. Pero si uno lo descentra voluntariamente de acuerdo a lo que uno quiere, ¿sí? Ese lente podría eventualmente quedarse allí en esa posición. Si uno no hace nada, sino que coloca el lente se queda en el centro del saco, pero uno sí lo puede descentrar y eso lo digo porque pues lo he visto y ese lente se puede mantener allí, en esa posición. En fin. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿O este video ya lo Sí. terminaste? Listo. Hermoso. Sí, Sigue, está muy bonito. sigue, Bueno, Alejita. vale. A ver, ya. Bueno, entonces una de las complicaciones también importantes en este paso es la realización incorrecta de la capsulorexis. Estoy hablando en cuanto al tamaño, que es lo que decía ahorita los doctores, que pueden ser demasiado grandes o demasiado pequeños, y esto básicamente pues, es un error del cálculo del cirujano o en la realización de la técnica. Pues recordar, como hemos dicho, que el diámetro ideal es de 5 milímetros a 6 milímetros y si tenemos dudas, pues como decía la doctora, podemos hacer pues varias medidas e incluso podemos utilizar un compás para saber si nos está quedando del tamaño que queremos la capsulorexis. Entonces tenemos que ser demasiado pequeña, o sea, menor de 5 milímetros, podríamos tener problemas durante la manipulación del núcleo o al implantar el lente intraocular. Entonces lo que se recomienda en esos casos es realizar un corte lateral en la capsulorexis. Se hace con tijera de vanas a las 10 horas y vamos a realizar una segunda rexis con una pinza de Utrata. Y cuando por el contrario pues tenemos una capsulorexis demasiado grande, o sea mayor de 6 milímetros, podría producirse complicaciones para estabilizar el núcleo después de la hidrodisección y puede existir una luxación del mismo hacia la cámara anterior. Eso obviamente va a poder causar mucho daño en el endotelio y pues en otras estructuras también vecinas. Estas rexis que son grandes también tienden a una opacidad de la cápsula posterior más rápido y esto básicamente es debido a que el borde de la cápsula rexis no alcanza a cubrir el borde del lente intraocular. Y si la cápsula rexis queda asimétrica, podría ocurrir una descentración del lente intraocular. Esto pues se debe a que los bordes de la rexis no cubren también todo el lente en toda la circunferencia, por lo tanto pues el lado que está debajo del lente se tiende a poner algo fibroso y empieza a empujar el lente hacia afuera. Bueno,
Este próximo paso pues, es de gran valor. Su importancia está relacionada con la liberación de adherencias que une el núcleo con la corteza y la corteza con la cápsula, facilitando posteriormente la aspiración. Entonces tenemos que la cámara hídrica que se crea con la hidrodisección va a jugar un papel muy importante en la protección de la cámara posterior durante las maniobras pues, de la facomulsificación. En cuanto a la técnica, vamos a usar una jeringuilla de 3 milímetros y vamos a colocar aproximadamente 1,5 milímetros de líquido y vamos a introducir la cánula plana de calibre 25 justamente por debajo del borde de la cápsula Rexis. Entonces, pues la cápsula anterior se debe levantar y vamos a inyectar con leve presión. Vamos a inyectar este líquido que se va a distribuir a lo largo de la cápsula posterior, saliendo al lado opuesto, y vamos a repetir este proceso a las 3, a las 6 y a las 9 horas, teniendo siempre en cuenta que después de que inyectamos el líquido debemos presionar la catarata contra la cápsula posterior y así vamos a evitar que aumente la presión en la bolsa capsular. Después vamos a retirar la jeringuilla y vamos a comprimir el centro del núcleo intentando romper las adherencias que une la corteza a la cápsula, y es aquí donde vamos a intentar rotar el núcleo y pues este deberá separarse por completo si se realizó adecuadamente el proceso de la hidrodisección. Si no hay rotación, entonces intentamos de nuevo la hidrodisección, pero lo vamos a localizar en el lado opuesto a la que hicimos anteriormente. Entonces, esta es la continuación del video del Dr. Gerson, donde podemos observar el proceso de hidrodisección, de rotación del núcleo y de hidrolaminación. Bueno, pues continuando tenemos la hidrolaminación, que es la separación del núcleo del epinúcleo, y esa técnica se hace después de terminar la hidrodisección. Entonces, con la misma aguja se va a introducir debajo de la corteza y dentro del estroma del cristalino mientras se inyecta una solución balanceada, lo cual va a delaminar las hojas de la catarata. Esto va a hacer que se aísle el núcleo del epinúcleo y va a formar un anillo dorado, que es el que podemos ver ahí en el video, aunque también pues, se puede realizar la hidrodisección se puede realizar la hidrolaminación en medio de la hidrodisección por medio de la emulsificación del núcleo. ¿Qué cosas importantes viste tú en este video antes de empezar con la hidrodisección? Dos cosas que te hayan llamado la atención importantes aquí. Antes de empezar la hidrodisección. Uh-huh. ¿Qué hizo él cuando entró con la cánula antes de empezar a inyectar el líquido? Vamos a ver. Pues quitó el opérculo que nos había quedado de la cápsula Rexis y pues inyectó también viscoelástico para poder mantener la cámara. A ver, lo de quitar el opérculo o no quitarlo, pues la verdad no es lo relevante aquí, Alejita. Okay. El opérculo, entre otras, es un término que se da a un sobrante allí redondo pero bueno, elegante el término, pero no aplica directamente, ¿no? Como el opérculo retinal en un agujerito, etc. Okay. La idea es que él entró deprimiendo el labio posterior de la incisión principal con el fin de vaciar un poquito la cámara anterior de viscoelástico. Okay. ¿Sí? Porque él cuando uno va a entrar a hacer la hidrodisección, obviamente va a inyectar un volumen de líquido, y si tú tienes la cámara absolutamente llena de viscoelástico y vas a meter un volumen adicional, pues puede ocurrir una complicación que es la hipertensión, obviamente, y la ruptura o el estallido de la cápsula. Entonces, es muy importante ese paso, porque para poder hacer una muy buena Rexis, la cámara tiene que estar muy llena de viscoelástico, muy firme, pero luego hay que drenar para poder tener el espacio y hacer con seguridad la hidrodisección. Y otra cosa, si adelantas en el video, después de que él
deprimió el labio y obviamente pues ahí sale la cápsula anterior, ¿sí? Pero él no está deprimiendo para quitar el opérculo, sino para, como tú dices, el opérculo, se me pegó el término, sino para vaciar de viscoelástico un poco la cámara anterior. Okay, doctora. Lo otro es que cuando él está haciendo la hidrodisección, cuando uno ya ha inyectado líquido, luego con la misma cánula presiona hacia atrás, ¿sí? Fíjate, devuelve el video y vas mirando esas partecitas. Mira, ¿ves ahí? Está haciendo una retropulsión del núcleo. Mira ahí cómo se va viendo la onda. Y mira otra vez. Bueno, sí. Para que no se forme un espacio allá atrás entre el núcleo y la cápsula, ¿sí? Se quede ese líquido allá y luego sigue inyectando y se puede estallar, porque acuérdate que la parte más delgadita de la cápsula es la parte posterior. Listo, perfecto. Ese anillo dorado de la hidrodelaminación, que se ve muy, muy lindo, pues no es necesario hacerlo en todos los casos. Se ve muy bonito y uno ahí puede tener bien demarcado el núcleo. Es muy importante sí hacerlo siempre que estemos operando, por ejemplo, una catarata polar posterior. Bueno, okay. Porque lo que queremos es dejar allí la corteza atrás tapando el posible agujero. Y digo posible porque uno puede saber si lo tiene o no haciéndole una OCT, ¿sí? O una VM a estos pacientes y poder saber si la cápsula posterior de una polar está intacta o no lo está. Okay. Pero cuando uno no tiene este recurso, simplemente eso que ha hecho él allí, la hidrodelaminación, es una parte supremamente importante en estas cirugías. Listo, doctora, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con la fragmentación del núcleo. Aquí ya vamos llegando como a la parte final de la cirugía y esta técnica es realizada dentro de la bolsa capsular, ya que tiene la ventaja de reducir el riesgo de daño endotelial. Sin embargo, pues la manipulación del núcleo se realiza más cerca de la cápsula posterior y esto va a hacer muchas veces que haya un estrés de las fibras anulares causando daño. Y pues todas estas técnicas están orientadas a romper o a dividir el núcleo para facilitar su extracción pues del ojo. Las técnicas de separación nuclear van a utilizar algo de ultrasonido al principio pues del procedimiento pues para crear múltiples surcos y posterior a esto van a apoyarse en un segundo instrumento, el cual pues puede ser una espátula o un chopper y va a ser utilizado para ayudar a separar o a romperlo. Entonces, la idea es que hay varias técnicas. Hay varias técnicas de fragmentación del núcleo y vamos a ver las tres principales. En primer grupo tenemos la técnica endocapsular que se debe colocar poco vacío y alta energía de ultrasonido y esta técnica se debe emplear en córneas butatas, no se debe emplear en córneas butatas o en córneas que debemos o que sabemos que se pueden descompensar al emplear mucho más ultrasonido. Y la primera pues que vamos a ver, la divide en conquista en 4 cuadrantes. Esta fue escrita en 1987 y tiene el propósito de debilitar y de luego extraer el núcleo. Pues para lo cual vamos a realizar un surco lineal vertical que va a ir desde las 6 horas hasta las 12 horas. Después vamos a rotar el núcleo y posterior a eso vamos a hacer un segundo surco. Este surco va a ser perpendicular al primer surco y ambos surcos que realicemos pues vamos a utilizar la sonda de Faco y como resultado de tallarles vamos a observar una forma de una cruz que se va a extender hasta el borde de la capsulorhexis.
El ancho que hablaban del surco que debemos tallar es equivalente más o menos a 1.5 milímetros de diámetro. Sin embargo, pues si nos acordamos de la anatomía del cristalino, los surcos deben ser un poco más superficiales en la periferia que en el centro, y pues esto se logra usando menos ultrasonido en la periferia a través del pedal. Después ya con un segundo instrumento que puede ser el chopper lo vamos a introducir por la paracentesis y vamos a enterrar la punta del faco en el espesor del surco que ya realizamos, y el chopper lo vamos a colocar en el ecuador o en el extremo opuesto hacia nosotros, y vamos a empezar a realizar como una fuerza opuesta, y así vamos a dividir el núcleo en 4 fragmentos. Cada uno de los fragmentos se va a llevar al centro utilizando la espátula para evitar que esos fragmentos empiecen a flotar hacia la cámara anterior, y así finalmente pues vamos a poderlos emulsificar. Va a ser muy importante con esta técnica realizar una buena hidrodisección, ya que nos va a permitir ir rotando y manipulando la catarata para la creación de los diferentes surcos con mayor facilidad. En cuanto a las ventajas de esta técnica, es que otorga una seguridad o un control por el espacio en donde se trabaja. Sin embargo, esta técnica puede llegar a ser más demorada porque no solamente es un surco, sino que aquí son varios o pues 2 surcos, entonces va a llevar un poco más de tiempo. Y una desventaja que encontramos también pues es la utilización, que esta técnica va a tener más ultrasonido, haciendo que la técnica no sea ideal para todos los pacientes. Y si utilizamos más ultrasonido, será necesario utilizar pues mucho más viscoelástico en estos pacientes. Bueno, entonces aquí Aleja, tenemos... Sí, doc. antes de pasar a FacoChop, yo quiero decir que la técnica de divide y conquista me parece a mí que es la técnica que los residentes deben aprender en su entrenamiento. Porque es una técnica que implica muchas maniobras, lo cual le permite al residente adquirir habilidad en todas estas maniobras. ¿Cuáles son las maniobras? Pues hacer un surco, rotar el núcleo, fragmentarlos. Entonces eso le brinda al residente que aprenda a tener habilidad. Una vez que el residente aprende a hacer divide y conquista, o sea, una vez que se vuelve experto en esta técnica, puede hacer cualquier otra. Puede hacer FacoChop, Stop and Chop, lo que quiera, porque ha adquirido una habilidad. Obviamente que uno supone que los residentes no van a hacer cirugías complejas, con cámaras muy estrechas, ni con poco endotelio. En esos casos, pues estará indicada otra técnica. Se supone que los residentes hacen casos estándar donde se puede hacer divide y conquista. De modo que quería como expresar ese punto de vista mío desde el punto de vista, digamos, pedagógico para los residentes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos la técnica de FacoChop. Esta técnica fue presentada en el año 1993 y se ha presentado muchas variantes de esta técnica. Sin embargo, podemos dividirla en 2 grandes grupos, que podría ser la horizontal, o los FacoChop horizontal o los FacoChop verticales. Esta técnica va a minimizar energía, y pues aquí los segmentos nucleares van a ser colocados supracapsularmente para ser aspirados y así poder reducir el estrés anular que puede producir. Como ya hemos dicho, existen el FacoChop vertical y el FacoChop horizontal. En los verticales la idea va a ser dividir el núcleo por mitades inicialmente y posterior a esto en partes mucho más pequeñas sin necesidad de hacer un esculpido. En el FacoChop horizontal vamos a colocar el chopper periféricamente, lo vamos a enganchar de manera distal al ecuador, o sea, distal hacia nosotros, y la punta del faco va a ser de manera proximal hacia nosotros. Hacemos un movimiento horizontal haciendo pues una ruptura del núcleo, y una vez esté fracturado lo vamos a empezar a rotar y vamos a fracturar para obtener pedazos más pequeños. Cuando hacemos el FacoChop vertical, la diferencia es que vamos a trabajar es a nivel central, donde vamos a crear un surco en el centro y pues nos vamos a ayudar con un instrumento afilado para romper el núcleo. En el chop vertical no se hace un surco en el centro, Alejita, simplemente se empala en el centro con, ¿sí? con la pieza
y luego se mete el chopper vertical muy cerca del empalamiento y se hacen fuerzas contrarias como para dividir. Pero precisamente aquí en el chopeo vertical no hay surco, ¿ok? Exacto. Sí, de pronto me expresé mal, era como para anclarla. Bueno. Empalar el núcleo y anclarlo de esa manera y luego hacer con el segundo, con el chopper vertical Perfecto, el movimiento. Listo, muchas gracias. Bueno, y tenemos pues la técnica de Stop and Chop, que es una técnica que se ha descrito en 1994, y aquí es una mezcla de aspectos tanto de la técnica de vida y conquista como la técnica de Fako Chop, ya que va a comenzar con una técnica de fractura nuclear y posterior a esto, como dice su nombre, se va a detener y va a terminar con una técnica de Chop. Después de la instalación pues, del viscoelástico, haremos la técnica de Stop and Chop, donde la sonda del Fako es introducida a través de la incisión principal y vamos a introducir el chopper por la paracentesis. La idea es que la punta del Fako sea enterrada en la sustancia del cristalino y aquí sí vamos a hacer como un tallado, un surco central, como si fuéramos a realizar una nucleofractura, pero solamente vamos a hacer un solo núcleo, un solo surco, perdón, y no vamos a hacer dos o la forma de cruz que siempre hacemos. Eso lo que hace es crear un espacio en el centro, el cual va a ser esencial pues, para la manipulación también del núcleo y para debilitarlo. Después vamos a continuar el surco en dirección a la periferia con la sonda del Fako y con esta maniobra buscamos debilitar la parte central del cristalino para después facilitar más la fractura con el chopper. El chopper lo vamos a insertar por la incisión auxiliar y lo vamos a colocar justo por debajo del borde de la cápsula anterior, en el cuadrante inferior a la derecha, y la idea va a ser como alar hacia el surco central. Luego, pues ya que el núcleo haya sido fracturado, vamos a comenzarlo a emulsificar y pues con el chopper el cirujano va a tratar de alar hacia la periferia o hacia el centro y así va a poder dividir o va a poder crear como especies de diferentes cuñas en el núcleo, las cuales van a ser emulsificadas y aspiradas y esto lo haremos hasta que todo el núcleo sea pues removido. Las ventajas de esta técnica, pues comparada con la tradicional que la divide y conquista, es que vamos a encontrar un menos estrés anular, ya que el chopper va a simplificar pues la fractura y también tenemos que esta técnica va a reducir el uso del tiempo de la Fako. Va a crear también menos turbulencia, que pues va a ser muy importante para tener menos complicaciones durante la cirugía. Fíjense en el video que estamos observando en este momento, es una catarata que no es muy dura y eso dificulta un poquito la técnica del chopeado. En la medida en que la catarata es más rígida, más fuerte, es más fácil fracturarlo. Ok. Fíjense que casi que el instrumento pasa a través del fragmento nuclear, por lo que es tan blandita. Fíjense que no se mueve, sino que el segundo instrumento pasa a través del núcleo y es difícil la rotación. Ese segundo instrumento es ¿qué chopper? Porque es que no lo veo o no es un chopper. ¿Lo ves ahí, Osquitar? Parece Eso no que fuera un pareció, chopper, eso, pero no estoy pero seguro. no, será una porque en espátula. ningún momento, yo pienso que es una espátula. Porque fíjate que en ningún momento ha chopeado, simplemente lo usa como para ayudarse a movilizar los fragmentos. Y fíjate allí en ese momento. Parece que es como uno que es como un planito, como redondito. Exacto. Un Drisdel. Drisdale, creo que se llama, no sé. Es un Drisdel. Digamos sí. que ese video no es el mejor para mostrar la chopeada, porque no claro, está porque chopeando en allí realidad. exactamente, en Stop and Chop se usa el chopeo horizontal. Pero esa es una espátula que simplemente está usando como para ayudarse a traer los fragmentos hacia la punta del Fako, ¿no? Por eso se llama Stop and Chop. Es una técnica intermedia entre divide y conquista y Fako Chop. Stop quiere decir que tú haces el surco y paras.
hace el surco y paras, stop. Y ya luego cada mitad le hace chop, la chopeas. Es básicamente eso. Listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, pues la importancia del chopper. Este es un instrumento que es auxiliar, pero es absolutamente importante pues, para la realización del picado o el chopeado, y existe una gran variedad de choppers, como dijo la doctora ahora. Pues, los más efectivos tienen una punta que es cortante de 1.5 milímetros de largo, y esos se van a insertar a través pues, de la paracentesis o de la incisión auxiliar. La forma de la punta va a ser muy importante, ya que estos nos van a ayudar a determinar que se puede cortar con cada una de las puntas. Va a ser posible cortar un núcleo que es blando usando un chopper con una punta fina, y un núcleo que sea duro utilizando un chopper en forma de cuña, pero pues que esté bien afilado. Estos choppers que estás mostrando aquí son choppers para chopeo horizontal. Okay. Y la razón de decir eso es porque si tú te fijas en la izquierda, en la punta del faco, es redondeada. Okay, ¿sí? Y el filo lo tienen es como en el ángulo. Si fuera para chopeo vertical, tú verías una punta afilada, o sea, puntudo al final. Listo, Doc. Listo, entonces estos, creo que el de la izquierda se llama Nagahara. Ok. Bueno, pues después de la emulsificación del núcleo, la punta del ultrasonido va a ser reemplazada por una punta de aspiración e irrigación, y esa punta va a ser colocada en la cámara anterior a través de la incisión principal. La vamos a colocar justamente por debajo de la cápsula anterior y en el sector inferior para remover las pequeñas cantidades de residuo de corteza que nos quedaron. Lo que pues se recomienda es no ser muy agresivo y no intentar limpiar totalmente el área por medio de la aspiración, ya que eso va a ser un riesgo y pues puede terminar en una ruptura de la cápsula posterior. Hay un punto donde va a ser un poco más difícil, según estuve leyendo, hacer la aspiración de estas masas, que es más o menos a las 12 del meridiano. Entonces se recomendaba hacer una aspiración que fuera manual con una cánula que sea curva, pero pues hacerla de manera manual. Bueno. Cuando se tienen las paracentesis dos, al lado y lado de la incisión principal, llegar acá arriba es posible, ¿no? De manera segura. Listo. Y en cuanto a qué tan agresivo tiene que ser uno en la limpieza, yo pienso que si uno ve una cápsula muy frágil que está tambaleándose allí, pues obviamente uno no se puede ensañar, pero la idea general es que uno sí debe tratar de limpiar muy bien la cápsula anterior. Bueno, porque eso va a disminuir la posibilidad de contracción o fimosis de esa rexis en el futuro. Entonces, antes existía, digamos, la duda de si se limpia, no se limpia, eso da lo mismo. No, hoy en día se sabe que sí vale la pena al final y antes de implantar el lente hacer una limpieza adecuada de esa cápsula anterior. Tú hablaste de los desgarros de la cápsula anterior, Alejita, no oí eso, ¿no? Porque esa es una de las complicaciones de la rexis. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando tú tengas una cápsula de un paciente más joven, o cuando tú tengas una cápsula de una catarata muy avanzada y que está o que está calcificada? Hay que, en esta exposición de las complicaciones, tenemos que revisar todas esas eventualidades. ¿Qué hacer cuando uno está haciendo la rexis y se está yendo? ¿Sí? Ay, lo que pasa es que me equivoqué y puse primero, o sea, se me fue la diapositiva, pero es esta. Y aquí está el video.
Bueno, entonces, pues aquí traigo dos maniobras que se pueden realizar en caso de desgarro de la rexis. La primera es si se hizo un desgarro, se debe pues realizar un pequeño corte con tijera de vanas en el borde de la rexis en dirección contraria a donde ocurrió la extensión sonular y se va a continuar la rexis en dirección opuesta. En estos casos el cirujano pues debe asumir que existe un pequeño desgarro radial y debe ser cuidadoso en el momento de la hidrodisección, ya que lo más probable es que exista un área que va a ser débil en la cápsula anterior. Entonces yo aquí les traigo un video que es, este video tenemos que es la maniobra de rescate de Little, donde podemos ayudarnos para rescatar la capsulorhexis que pues está extendiendo hacia la periferia, y es que apenas reconozcamos que la capsulorhexis se está extendiendo, volvemos a organizar el flap, vamos a desdoblarlo y vamos a empezar a realizar como un tirón perpendicular para seguir un adecuado ya arrastre. Entonces ahí vemos, ahí se le está yendo, le está siguiendo hacia la periférica, hasta la periferia, entonces vemos como él empieza a desdoblarlo, a organizarlo, a hacer el tirón perpendicular y vuelve y encamina la rexis. Ahí están muy pendientes de qué tan llena está la cámara anterior de viscoelástico. Eso es crucial. Tenemos que tener una cámara anterior bien presurizada. Sí, doc. Y de acuerdo con esa maniobra de rescate, tratar de alar hacia el centro. Pero, Okay. ¿qué pasa cuando ya se fue? Cuando ya tú dices, miércoles, eso llegó hasta el Ecuador. Sí, doc, es ¿Qué así. haces allí? No, doc. ¿Alguno otro de los residentes que haya visto o leído qué hacer en ese caso? Básicamente cuando uno ve pues que se fue esa rexis hacia allá atrás y obviamente no se ha terminado, es hacer por el otro lado un pequeño corte con unas vanitas y hacer la rexis en sentido contrario hasta encontrarse, ¿sí?, con el sitio en el cual ocurrió ese desgarro. Obviamente allí la hidrodisección tiene que ser absolutamente gentil y con volúmenes muy, muy bajitos. De hecho, no necesariamente uno tiene que ensañarse en hacer una hidrodisección completa y darle vueltas al núcleo allí, sino una hidrodisección muy conservadora e incluso hacer un surco, ¿sí? Empezar como una técnica de stop and chop, y luego cuando ya uno tenga el núcleo partido en dos, ahí puede intentar otro poquito de hidrodisección cuando haya menos volumen de ese núcleo completo. Okay. Pero lo más importante en esto es, pues, obviamente, evitarlo. La capsulorhexis cada paso es absolutamente importante, y si uno tiene un problema, empezando desde la incisión, luego con esta capsulorhexis o con la capsulotomía pues, que se haya planeado, pues se le va a uno a complicar o a dificultar todo el resto de la cirugía. Entonces, cada paso es crucial para seguir al siguiente. En casos, por ejemplo, donde tengamos pacientes con núcleos muy tensos, por ejemplo, en cataratas hipermaduras o en una catarata morganiana, también leíste ahí que cómo es la forma de actuar o qué debemos hacer, porque allí también existe mucha controversia de cómo hacer esta capsulotomía. Okay. No, doc. Pues la verdad no vi. Bueno, entonces son las 9 ya y te falta qué tanta cantidad de tu charla, porque ya Por ahí sigue luego. unas 12 diapositivas más o menos.
Bueno, y yo creo que aquí el manejo del resto del desgarro de la cápsula posterior o luego complicaciones con la introducción del lente, etcétera, eso nos da sobrado para otra sesión. Yo diría que en la próxima sesión, Gabriel, arranques tú, por favor, con estas complicaciones en la capsulotomía o en la capsulorhexis anterior, porque aquí nos faltan, ¿sí? Algunas consideraciones en las cataratas hipermaduras, en las morganianas, qué hacer, si se puede, para disminuir el riesgo de una bandera argentina, qué consideraciones si es la catarata rubra o nigra, ¿sí? Porque estas cápsulas suelen ser bastante delgaditas, o cuando es un paciente muy joven, con una catarata, etcétera. Es importante pues ponerle como cuidado y desarrollar un poquito más ampliamente este tema. Ok. ¿Alguna otra recomendación de los docentes para la próxima sesión? Apóyate bastante en videos, Gabriel, bueno. Sí. Entonces, en esos pacientes que tienen como esas costras sobre la cápsula o en estas cataratas parcialmente reabsorbidas, cómo hacer la capsulotomía anterior, si no se puede hacer rexis. Aquí también mencionar para casos especiales el femtoláser, pero básicamente pues mirar a ver cómo abordar desde una faco manual pues este tipo de consideraciones. Búscate un poquito sobre los colorantes, ¿sí? En este momento pues nosotros usamos de rutina en cuanto a los colorantes el azul tripán, pero hay muchos otros colorantes y leían estos días que están utilizando de rutina en otras partes del mundo y donde tienen el recurso obviamente el verde de indocianina, qué ventaja tiene este sobre el otro, etcétera. Hagamos un poquito más de profundización en estas cosas básicas y las nuevas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces completamos la próxima semana esta sesión de complicaciones. Yo diría que nos podemos mover como para ir preparando para el tema dentro de 15 días viscoelásticos. Ok, sí. Pues yo ya empecé más o menos como a preparar ese tema. Listo, pues entonces continúa. Alejita tuvo 2 sesiones ahora, entonces Sí. si tú quieres, completemos esto de las complicaciones y luego empatas con lo de viscoelásticos. Más adelante entonces podría seguirse con el tema de biometría. Ok, doctora. Entonces, como para ir viendo esa parte, biometría nos va a dar también para varias sesiones, ¿no? Ok, bueno, señora. ¿Qué opinan el resto de los docentes con con este cronograma? ¿Están algunos presentes? Sí, Merceditas, de acuerdo, de acuerdo. Hagámosle así. Me parece sigamos que así. en ese... Ok. Entonces, no siendo más, mil gracias, Alejita. Gracias a ustedes. Muy, muy bueno, muy provechoso, bonitos videos los de Gerson. Llenémonos de videos. Cada cosa que digamos, porque es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y lo que uno vea difícilmente se le olvida. Doctora, y entonces para la próxima charla yo tendría estas como consideraciones de cápsula anterior, morganianas, nigrans, jóvenes y los colorantes, y luego Alejandra Y continuaría sigues... No, porque Alejita ya tuvo 2 sesiones, ¿no? Entonces yo continúo con el resto de complicaciones. Retoma este resto que le faltaba a Alejita
Okay. ¿sí? Y lo tomas, si quieres lo desarrollas más, le puedes incluir, es que no he visto el resto de la presentación, pero entonces muchos videos en cuanto a lo de la ruptura de cápsula posterior, porque aquí sí pues viene todo lo de cómo manejar esto. Acuérdate del curso del doctor Castro, ¿sí? Del manejo de pérdida de vitrio, podemos tomar de allí también algunas cosas, es decir, esto se va ampliando un poquito. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, nos vemos entonces la próxima semana y que acaben de tener un buen día. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.